Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, reciban un saludo cordial. Nuevamente estamos en el programa Ecléctica con Alejandro Rivera y con un invitado que podríamos decir que es, como siempre, invitado de lujo, pero este es un invitado particularmente especial. En primer lugar, por el área de estudio a la que se dedica y por el hecho de que, así cruzando dos o tres palabras, ya se va dando uno cuenta del tipo de persona que uno tiene enfrente, ¿no? Realmente, de dos o tres cosas que platicamos, me quedé bastante sorprendido de lo que me comentaste. Él es Francisco Jiménez. Servidor. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y agradezco las palabras. La verdad es que aquí los maestros, bueno, aquí yo los admiro a ustedes por tener su programa y lo sigo frecuentemente. Sí, muchas gracias. Bueno, pues siempre decimos así como del lugar común, un invitado muy especial y tal, pues todos los invitados son especiales. Y justamente por eso no había podido venir antes por razón de que está estudiando una maestría y bueno, no tenía el tiempo para venir, pero finalmente esto fue posible, lo tenemos aquí y la idea es platicar con él de aves. Aunque él insiste que no es su tema, que le gusta, pero los suyos son los dinosaurios, ¿no? Yo digo que son primos hermanos, pero sí, así es. Aves y dinosaurios. Para eso está aquí, para que nos platique, ¿no? Y yo le estaba comentando antes de iniciar que fue como empezamos a platicar. Sí. Por ejemplo, alguna vez tuve experiencia de estudiar eritrocitos, o sea, células rojas de reptiles y de aves. Y resultó que prácticamente son iguales, o sea, son eritrocitos nucleados. Sí. Pero hablamos de reptiles, por ejemplo, iguanas, que no me digas que una iguana no es un dinosaurio. No, hay mucha diferencia entre lo que es un dinosaurio y una iguana. Un dinosaurio tiene unas características, por ejemplo, si uno quiere identificar un dinosaurio, tiene que fijarse en la forma de cómo camina. Los dinosaurios caminan como los mamíferos, con las patas directamente abajo del cuerpo, en posición vertical. Y los reptiles, que se llaman los lepidosaurios, como las iguanas, caminan con las patas hacia los costados, arrastrando lo que es el vientre. Un dinosaurio nunca va a caminar arrastrando el vientre. Por ejemplo, un T-Rex camina a dos patas, pesa 5 toneladas. Un mamífero del mismo peso, un elefante, camina a cuatro patas. Sin embargo, el T-Rex es muy especializado porque en 2 patas puede soportar lo que son 5 o 6 toneladas y eso es una maravilla. Un dinosaurio tiene más relación con las aves, más que con los reptiles modernos. De hecho, los reptiles modernos son una línea paralela a la evolución de los reptiles y los parientes más cercanos de los dinosaurios actualmente son las aves, que son los descendientes, y siguiendo los cocodrilos. Y los une una característica que se le llama arcosauria, es decir, que tienen una ventana anteorbital enfrente de los ojos. Esa es una característica particular de ese grupo, de los arcosaurios. Lo tienen las aves, los cocodrilos y los dinosaurios. Sí, pero las iguanas no lo tienen. Las iguanas no lo tienen, pero las iguanas comparten una característica semejante, porque sí hay una relación lejana, pero existe. En la parte posterior del cráneo existen 2 aberturas, que se llaman la abertura superior temporal y la abertura inferior temporal. Entonces, detrás del ojo hay estas 2 aberturas y se llaman condición diápsida. Tanto los dinosaurios como los reptiles tienen la condición diápsida, pero los reptiles no tienen la condición arcosauria, por lo tanto las iguanas no son dinosaurios. Y la teoría del Levenspiel, de la atmósfera y eso, ¿no podría explicar también que hubiese, por ejemplo, grandes dinosaurios que pudiesen volar y este fenómeno, por ejemplo, de que el Tyrannosaurus Rex pudiese estar erguido en 2 patas aun cuando tuviese todo ese peso? Parece ser que, bueno, obviamente el ambiente influye sobre todas las condiciones, pero parece ser que los dinosaurios tuvieron un elevado metabolismo comparado con los reptiles. De hecho, los reptiles, los mamíferos y los dinosaurios convivieron. Y existieron al mismo tiempo durante el Mesozoico, hace 160 millones hasta hace 65. Sin embargo,
el metabolismo de los dinosaurios permitió evolucionar y colonizar nichos que los mamíferos, nuestros antecesores, no pudieron colonizar. Y durante 150 millones de años permanecieron a raya de los dinosaurios, a la sombra de los dinosaurios. Bueno, esto de decir a la sombra es un decir, porque en Mongolia se encontró un pequeño mamífero de unos 40 centímetros de longitud que se alimentaba de dinosaurios jóvenes. Bueno, todavía hay musarañas humanas como algunos políticos, ¿no? Sí, bueno. Ese es un buen tema, Es insectos. A lo mejor, bueno, ahorita que dijo insectos, me vino a la mente, hay un tema durante el Carbonífero, durante la era primaria del Paleozoico, hay un periodo que se llama Carbonífero. En ese momento, la cantidad de oxígeno era del 25%, actualmente es del 21%. Y esa condición de 25% de oxígeno, es decir, había más en el pasado, permitió a los grandes artrópodos, las libélulas, las cucarachas, los miliápodos, los pies y los milpies, crecer. Por ejemplo, una libélula llegaba a medir 70 centímetros de punta a punta de las alas, de envergadura, se llamaba meganeura. A veces se exagera y se dice 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, pero no, la verdad es que medían 70 centímetros, pero ya una libélula de 70 centímetros, que es un gran depredador, y es algo de llamar la atención. O sea que en la película de Ringo Starr, ¿cómo se llama? El cavernícola, cuando se le para una libélula o un mosco, no estaban tan errados. ¿Sí te acuerdas de esa película? Sí, como no. Claro, no, bueno, no convivieron. No, pero de todos modos, No, es que fíjate, a Paco le interesa la biología del dinosaurio. Y hemos hecho una buena mancuerna porque a mí me interesan los paleoclimas. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la atmósfera? La atmósfera es obviamente el punto de partida para definir climas. Si no hay atmósfera, no podemos hablar de clima estrictamente. Y entonces, efectivamente, el contenido de oxígeno y de otros gases a lo largo de la historia de la Tierra ha cambiado. Pero tomemos una época, por ejemplo, el Cretáceo, hace alrededor, vamos a poner unos 70 millones de años atrás. El choque de un meteoro, que podríamos entrar ahora en esa discusión, en la región de Yucatán, y una serie de erupciones gigantescas en la península del Deccan, que nos forman la plataforma del Deccan en la India, ocurre casi simultáneamente. Y eso contribuye con una cantidad de dióxido y de monóxido de carbono impresionante a la atmósfera, que posiblemente causó un efecto, por un lado invernadero, y por el otro lado paró procesos de fotosíntesis muy complejos y rompió las cadenas alimenticias. Los reptiles tienen una capacidad adaptativa muy peculiar y entonces no pudieron adaptarse rápidamente a los cambios que implicaba una inyección a la atmósfera de esa cantidad de gases. Siempre es un problema muy interesante hablar de la superespecialización de algunos organismos, como pueden ser algunos o la mayoría de los dinosaurios, ¿no? Están muy limitados en su ámbito vital. Entonces, si rompen las cadenas alimenticias, la capacidad adaptativa o el cambio fue tan rápido en términos geológicos que no les dio tiempo de adaptarse a estas condiciones imperantes. Y además todavía existe la discusión muy aguda, es un debate muy interesante, si tenían fases de sangre caliente o sangre fría. ¿Por qué sobrevivieron los mamíferos? Precisamente por ser endotermos. Bueno, sería homeotermos, ¿no? O sea, bueno, tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura. Sí. Bueno, sí. Homeotermo o endotermo. Sí. Endotermo y homeotermo. Bueno, homeotermo se refiere a organismos que varían la temperatura, por ejemplo, como los reptiles. No, yo me refiero al hecho de que nosotros tenemos la capacidad de resistir temperaturas extremas a través de regulaciones internas, pero nosotros por dentro siempre somos calientes, ¿no? Sí, nosotros tenemos el promedio de los mamíferos 37 grados centígrados.
Pero para poder hacer eso necesitamos una gran cantidad de alimento. El 10% de lo que consumimos se deriva precisamente a que nuestra temperatura permanezca. Entonces siempre si queremos estar sanos necesitamos por eso estar ingiriendo alimentos. Los reptiles no necesitan eso. Pero es bien curioso, a veces decimos que los homeotermos son animales de sangre fría, o sea los reptiles y anfibios, o los peces. Pero resulta que a veces los reptiles, como varían su temperatura de acuerdo al ambiente, si están en un desierto que están a 45 grados centígrados, el reptil está a 45 grados centígrados. Entonces esto el término de sangre fría no está bien aplicado. O sea, es un término general, pero no está sustentado térmicamente. Y ahora apareció hace unos 15 días un estudio que dice precisamente lo que decía Alejandro, de que si no son los dinosaurios de sangre caliente. Ahorita se debate que se propone una nueva terminología. Los dinosaurios son mesotérmicos, no son endotérmicos, no son ectotérmicos, sino son mesotérmicos. Es decir, tienen las condiciones, además de que en el Cretácico, en el Jurásico había condiciones mucho más favorables. Por ejemplo, había 10 grados más de temperatura que la vivida actualmente. O hasta más. O hasta más. O sea, realmente vivían en condiciones hipertropicales y que podían sustentar la proliferación de vegetación y sus estructuras podían ser sostenidas o sea, estaban adaptadas al ambiente y decir 10 grados centígrados arriba de lo que hoy es hoy, imagínense, si nuestros huracanes son muy fuertes actualmente, con 10 grados más serían hiperpoderosos. Entonces los dinosaurios no llevaban una vida tranquila, sobre todo porque Norteamérica era prácticamente una península. Era una península que iba desde Canadá hasta lo que era Oaxaca. Entonces por eso es que se encuentran dinosaurios. Tuve la oportunidad de estudiar las huellas de San Juan Raya. Encontramos dinosaurios de 2 metros, dinosaurios bípedos, dinosaurios carnívoros que caminan en 2 patas, de 2 metros 3, y el dinosaurio más grande que encontramos ahí tenía una longitud de 7 metros de largo y calculé un peso aproximado de 1 tonelada. Pero ya 7 metros, bueno, a veces la televisión nos dice 15 metros el T-Rex o bichos más grandes que el T-Rex, como el Carcharodontosaurus de África, pero ya 7 metros, encontrarse un organismo de 7 metros sería impresionante. Yo me hubiera orinado los pantalones. Nos vamos a un corte. Ay, David. Y Gracias, David. Ahora en un segundo compartimos los datos. Bueno, muchas gracias, regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.